Hola y bienvenidos al episodio 7 de Mi Rincón Aeronáutico. En este episodio vamos a terminar de construir la costilla que nos faltaba cuando se nos acabó la imprimación y vamos a ver cuánta imprimación gastamos pintando piezas. Lo vemos después de la entradilla. Aquí tenemos preparadas las primeras piezas que voy a pintar y aquí está la pintura, la imprimación y su catalizador. Voy a empezar pintando los alerones, alerón izquierdo exterior, izquierdo interior, derecho exterior, y todo esto son piezas del capítulo de montaje del fuselaje trasero. Así que vamos a empezar por aquí. A ver cuánta pintura gastamos y cuánto tiempo se tarda. Ya está el primer lote de piezas pintadas. Aquí los alerones y todas las piezas del fuselaje trasero. Y he tardado aproximadamente 2 horas y media. Como me sobraba pintura, también he pintado aquí algunas piezas del firewall. Así que bueno, ahora hay que esperar que cure y mañana seguiremos. Aquí está el segundo lote de piezas que vamos a pintar, los largueros del fuselaje, junto con estos. Las piezas del trim, algunas que faltaban del fuselaje trasero, estabilizador vertical, timón, timón y timón, elevador y elevador. Estas también son del elevador. Y estabilizador horizontal, que son estas, estas y estas. Y por último, los largueros de los alerones, tanto el interior como el exterior. Pues ya he terminado de pintar la jornada de hoy y ya están pintadas las piezas del trim. Estas eran del fuselaje trasero, estabilizador vertical, timón, más piezas del timón, del elevador, más piezas del elevador y el estabilizador horizontal, que son todas estas. También he pintado los largueros del fuselaje trasero y los largueros de los alerones. Y con la pintura que me ha sobrado he pintado esta pieza del firewall y esta pieza del fuselaje, porque no hay que desperdiciar ni una gota ya que es un material caro. Hoy he gastado 200 mililitros y ayer gasté 160 de imprimación con su correspondiente catalizador adicional y disolvente adicional. Después de las 2 jornadas de pintura que he tenido, pues voy a proceder ya a empezar el montaje y voy a empezar por la costilla que nos faltaba.
cuando se nos acabó la imprimación, quedaba esta costilla por montar, que es esta. Entonces ya le he puesto sus números de piezas y la he fijado con cierres rápidos y voy a empezar a remachar. Terminada esta costilla, hemos dejado estos dos agujeros pendientes porque lo dicen las instrucciones, y solo que estos dos remaches que los he puesto de 4 por 12 de longitud, las instrucciones dicen que sean de 4 por 12,5, pero no hay por ningún sitio aquí en la caja remache de 12,5, y efectivamente estos remaches no han cogido bien, así que los voy a quitar y voy a buscar remaches de 4 por 12,5. Una vez que hemos quitado los remaches, pues esta costilla está lista, con los agujeros pendientes de remachar. Así que ya tenemos completa todas las costillas del fuselaje. Aquí están todas las costillas y ahora podríamos ya empezar a montar el fuselaje trasero, como os había dicho anteriormente en otro vídeo, pero he pensado mejor y lo que voy a hacer es empezar a montar estabilizador horizontal, trim, todas las partes de cola que están ya imprimadas, de forma que me quito piezas de en medio y una vez que estén terminadas las subo allí a la parte de arriba del almacén para que estén a salvo de golpes, etcétera, y me quedo con más sitio libre por aquí, y al final, bueno, pues es lo mismo, ya empezaremos a montar el fuselaje en su momento.
Y hasta aquí el final del episodio 7. En el próximo veremos la construcción de los flaperones. Hasta entonces, un saludo. No olvidéis pulsar me gusta o dejar cualquier comentario y suscribiros al canal y activar las notificaciones para que la aplicación os avise. Hasta luego.